Ahora aquí en el estudio con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días, Fernando. Buenos días, Fresia. Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por estar acá también. A ver, hay un tema que me imagino que deben tenerlos bien preocupados, que es el tema de lo que está ocurriendo con la situación portuaria, porque cuando hay situaciones que tienen que ver con bloqueos de cargamentos y salidas y entradas, eso afecta directamente, impacta, supongo que muy rápidamente, toda la situación exportadora de Chile, ¿no? Bueno, súper importante, Fernando, Fresia, la logística. Chile es un país con una cultura exportadora, estamos exportando más de 100.000 millones de dólares y somos un país que estamos muy lejos del mundo, un país muy pequeño, en el fin del mundo literalmente, y es por eso que la logística tiene que funcionar muy bien. Estamos empezando una cosecha de cereza que va a exportar cerca de 4.000 millones de dólares, donde van a trabajar más de 500.000 personas, donde vamos a producir más de 130 millones de cajas en prácticamente 6 semanas, un producto muy perecible que tiene que llegar al otro lado del mundo, porque el principal mercado de la cereza es China. Por lo tanto, la logística tiene que funcionar de la mejor forma posible, porque no podemos perder ni un segundo de demora ni en el transporte terrestre, ni en los packing, ni en los puertos, porque tenemos que llegar a China, que está al otro lado del mundo en un producto que es el más perecible que tenemos en la agricultura chilena. Así es que esperamos que la logística funcione. Nosotros estamos esperando una temporada 24-25 estamos muy optimistas respecto de la agricultura, de lo que puede ocurrir ahí. Este sector forestal, agrícola, pecuario, acuícola, pesquero va a exportar cerca de 30.000 millones de dólares. Tiene la particularidad que es muy intensivo en mano de obra y la logística, mientras más lejos estemos, mientras más chicos seamos como país, más importante es. Claro, ahora ayer hablábamos con Daniel Fernández, que precisamente decía que, por ejemplo, el puerto de Chancay, que era el tema que nos abocaba ayer, no solamente se trata del desarrollo en materia portuaria, sino todo lo que significa el desarrollo de una localidad, por ejemplo, San Antonio. ¿De qué manera se puede invertir en nuevas pistas, vías, de mejorar también el acceso a esos lugares que sabemos cada vez están más congestionados y con más gente y ahora con más desafíos, por ejemplo, en materia portuaria? ¿Cuánto de eso puede sumar invirtiendo a largo plazo, quizá, no? Sí, bueno, el puerto de Chancay, de Chancay a Shanghái, dicen los peruanos, ¿no? Entonces, y coincide que Shanghái es el puerto más grande del mundo y Chancay sería uno de los puertos más grandes de toda esta región. Hay una inversión ahí de 4.500 millones de dólares, va a tener un impacto en el PIB de la economía de Perú de cerca de un 1,8%, donde va a trabajar mucha gente en la construcción de este puerto y es un centro neurológico, ¿no es cierto?, para toda la región, muy importante. Un puerto que tiene una profundidad muy grande, donde van a poder cargar y descargar todo tipo de barcos y sin ninguna duda le da mucha competitividad a Perú como país y va a tener un impacto en la economía de Perú. Se teme, Antonio, estamos conversando con Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, y se teme que, por ejemplo, este puesto de Chancay aquí en Perú eventualmente desvíe contenidos, barcos, cosas que normalmente llegaban a Chile también. Que puedan afectar a Chile. Sin duda que es una competencia, Perú cada día más competitivo, ¿no? Perú también se abrió al mundo, tiene condiciones naturales para la producción agrícola realmente favorables, ¿no? Y ha sido una competencia para Chile. Pero más que preocuparnos de lo que hace Perú, yo creo que lo que tenemos que preocuparnos es qué estamos haciendo en Chile, ¿no? Y más del 95% del comercio de Chile con el mundo, estos 100.000 millones de dólares que Chile exporta y estos 100.000 millones de dólares que Chile importa, el 95% de ello pasa por los puertos de Chile, ¿no? Y ahí nos hemos quedado un poquito en la inversión, ¿no? Tenemos el puerto de Valparaíso, tenemos el puerto de San Antonio, el puerto de Caldera, Coquimbo, de Coronel, ¿no es cierto?, Talcahuano, San Vicente, tenemos ahí 7 puertos muy importantes
y nos hemos quedado un poquito en la inversión, en la modernización de esos puertos. Por ejemplo, ese es un tema súper interesante. ¿Cómo se moderniza un puerto? Porque uno tiende a ver básicamente barcos que llegan, que se instalan, que recalan al lado. Claro. ¿Cómo se moderniza un puerto? Y por eso sacaba a colación lo que decía ayer Daniel Fernández en conversación con Agenda Económica, que es el presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile. Sin una inversión necesariamente en la localidad, por ejemplo, si estaba hablando de San Antonio en específico, no se puede hablar de un puerto si ya de partida no hay un acceso fluido o ágil. Así es. Bueno, el puerto de San Antonio, principalmente la ruta para llegar ahí es la ruta a la fruta, ¿no? Es una ruta de partida muy peligrosa, donde hay muchos accidentes, muchos camiones, una carretera muy angosta, donde transita una cantidad de vehículos impresionante, y estamos hace 30 años modernizando esa carretera de la fruta y todavía no lo podemos hacer. El acceso es muy malo, y eso es muy malo para el transporte terrestre, especialmente para los camioneros, porque la ida y vuelta de esos camiones es muy lenta. Entonces también hay un efecto en el transporte terrestre, ¿no? Y el megapuerto, este gran sueño que tenemos los exportadores de transformar San Antonio en un puerto moderno, en un puerto con mucho mayor capacidad. Y contestando a la pregunta de Fernando, ¿en qué consiste la modernización de un puerto? Primero, Fernando, la profundidad de un puerto. Chancay, por ejemplo, la profundidad tiene, física. Claro, para poder recalar los puertos de los barcos de alto tonelaje. Chancay tiene más de 17 metros de profundidad. Ahí puede llegar cualquier barco. A San Antonio, al Paraíso, a los puertos que hemos nombrado, no puede llegar cualquier barco porque hay una profundidad menor, ¿no es cierto? Y todo lo que dice relación con la tecnología, todo lo que dice relación con esta grúa, cómo tener una carga y descarga lo más expedita posible para darle agilidad, ¿no?, a lo que importamos y a lo que exportamos. Y esto viene complementado con el tema vial, ¿no?, con el tema de las carreteras. ¿Cómo se accede ahí? Ocurre que, por ejemplo, en la agricultura, que se cosecha en el tiempo de verano, también todo el mundo sale a vacaciones y hemos visto el atochamiento que hay en la carretera 5 Sur o 5 Norte. Vemos lo que está ocurriendo con la carretera de la fruta, donde llegan todos estos camiones para el puerto de San Antonio. Tenemos este proyecto del megapuerto de San Antonio ahí estancado hace 10 años, cuando uno escucha hablar al presidente Frey, por ejemplo, de este puerto y de toda esta infraestructura. No hemos quedado en la reconstrucción de la infraestructura de Chile, Antonio, y también en la infraestructura hídrica de Chile. ¿Por qué? Porque hemos dejado un poquito de lado esta alianza público-privado, hemos dejado un poquito de lado esta política de las concesiones que tan buenos resultados le dio a Chile. Estamos conversando con Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. ¿Esto es materia, Antonio, de proyectos de ley? ¿Estos son básicamente cosas que se perciben como necesarias y se aplican como parte, por ejemplo, en el caso del Estado, de las obras públicas o algo así? ¿O necesitas tener específicamente proyectos que emanen de un parecer parlamentario? Yo creo, Fernando, que es una suma de cosas. El tema legislativo, por cierto, que es un tema, pero yo creo que el tema más importante en esto es la voluntad política del Ejecutivo, ¿no? De ahí parte la responsabilidad primera. Es que yo creo que eso, los que hemos estado algún tiempo trabajando en el servicio público, nos damos cuenta que las señales que dé un presidente, cualquiera sea, no estoy hablando particularmente del presidente Boric, es muy importante. Cómo recuperar las alianzas públicos-privadas. ¿Y cuándo se perdieron? Yo creo, Chile creció del 90 al 2013 a una tasa de un 5,8%, ¿no? Donde tuvimos tan buenas noticias en Chile, redujimos la pobreza, tuvimos más de 1.200.000 estudiantes que llegaron a la educación superior. Chile se transformó en estos años, en esos años, y del 2014 a la fecha hemos crecido un 1,8%, y eso nos ha traído muchos problemas de desempleo, de disminuir la inversión en la infraestructura del país, ¿no? Y por ahí el 2014 nos perdimos con varias reformas que no fueron las adecuadas, y hoy día
tenemos que mirar, yo soy optimista en general, me gusta mirar el futuro, tenemos que recuperar esa confianza entre el mundo público y el mundo privado, que es tan importante para hacer estas alianzas públicos-privadas que nos permitan retomar la construcción ¿Antonio? de la infraestructura de Chile. Un ejemplo, Puerto Chancay. Es una empresa china, 60%, una empresa privada peruana, un 40%. Se unen estas dos empresas, el gobierno crea todas las condiciones habilitantes para que se haga esta inversión de 4.500 millones de dólares, que nos da un poquito de envidia sana. Sí, ¿no? eso le iba a Bien por preguntar, Perú. ¿con cuánta envidia Sí, se ve nos da esta un poquito de inversión? envidia sana, pero como dije anteriormente, más que preocuparnos de lo que está haciendo Perú, preocupémonos de lo que estamos haciendo nosotros, de retomar... O lo que no estamos haciendo. O lo que no estamos haciendo, ¿no? Retomar esta democracia de los ¿Antonio? acuerdos, esta política de los No acuerdos. están las cosas que para no. ese bollo hoy Entonces, día, por lo menos, Antonio, particularmente si estamos hablando de momentos electorales y se viene inmediatamente después de esta segunda ronda de elecciones gubernamentales, viene ya inmediatamente la perfilación de todos los candidatos para la presidencia y por lo tanto... Tiempo de elección. Como que la energía está puesta no en otra están parte. como los incentivos como para ponerse de acuerdo si van a competir todo el día. Es verdad. Antonio, pero ¿y muramos qué- en el intento. Claro, ¿y Sí, cuánto, sí. ¿y cuánto de esto, o cuánto de razón, o si toma o no las palabras que decía ayer el mandatario, porque va el presidente Gabriel Boric cuando dice que hay un pesimismo ideológico en el empresariado? Ahí, hablando de la poca inversión, dicen, llegan de afuera, invierten, pero no lo están haciendo nuestro sector privado. Sí, nos dolieron las palabras del presidente Boric. Encontramos, yo hablo por la Sociedad Nacional de Agricultura, injustas las palabras del presidente Boric, porque un sector agrícola, forestal, pecuario, acuícola, pesquero, que exporta 30.000 millones de dólares, que genera tanto empleo, eso es fruto de mucho esfuerzo, eso es fruto de haber estado con los pies en la tierra durante muchos años, de arriesgar, de invertir, de emprender. Entonces, imagínate, voy a dar, perdón que hable de la agricultura, pero en la agricultura producimos alimentos en el 2,4% de la superficie de Chile y exportamos más de 15.000 millones de dólares. Ahí hay un esfuerzo tecnológico, de conocimiento, de trabajo enorme. Entonces, por eso, la comparación que hace el presidente es un poquito odiosa, es injusta desde mi humilde punto de vista y creo que no es así. ¿Qué es lo que ocurre? Yo no soy economista, soy agricultor, pero veo que el mundo está creciendo a una tasa de un 3,5%. Chile está creciendo a una tasa de un 1,8%. Entonces, cuando el mundo crece hay más capital. Hay consorcios, hay fondos de inversión, ¿no?, que tienen mucho más capital y lo invierten en un país X. Y en Chile, como no hemos crecido del 2014 a la fecha, hay mucho menos capital. Entonces, cuando hay menos capital, cuando hay menos dinero disponible, disminuye la inversión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer urgentemente? Recuperar el crecimiento económico, poner en marcha la economía del país. Y no estamos invirtiendo porque no queramos, sino que hay una disminución de la inversión porque ha habido poco ahorro y porque hay poco capital y el mundo entero con estos fondos de inversiones, ¿no es cierto?, tiene mucho más disponibilidad de capital. Y ojo, la forma de contabilizar la inversión extranjera es muy importante porque esa inversión extranjera ha venido a Chile a fusionarse con algunas empresas, a meterse en algunas empresas que están muy disminuidas, como decimos en el campo, no a invertir en fierros nuevos, en empresas nuevas, ¿no? Antonio, una de las cosas que ha dado mucho que hablar es este fenómeno, si tú quieres, de encontrar nuevas vetas de exportación. El hidrógeno verde, te pongo Sí. por el litio, que tiene más tiempo, pero el hidrógeno verde. ¿Hay algo en términos de la agricultura que uno señale, oye, estamos en condiciones de exportar cosas que eventualmente no son las tradicionales, pero que sí se originan en el campo? Bueno, tenemos puras buenas noticias en la agricultura. Qué bueno. A ver, porque el dala país nomás. está con muy malas noticias. Nosotros vamos a dar buenas noticias. Bueno, el hidrógeno verde es futuro, el litio es
futuro, ¿no? Lo que ha hecho Chile en la transformación energética del país hacia las energías renovables es presente y ha sido un gran logro del país. Pero hay 5 sectores que yo quiero destacar, porque hablamos, yo se lo dije al presidente Boric esto, hablamos mucho del litio, del hidrógeno verde, de la energía renovable, check, bien, que bueno tener esta reserva y este potencial. Pero el sector agrícola, pecuario, forestal, acuícola, pesquero, la bioproducción, la bioeconomía, que es muy intensiva en mano de obra, es presente. Y esos 5 sectores exportan 30.000 millones de dólares, lo que es mucha plata y lo que es mucho empleo. Y ahí tenemos una posibilidad de crecer en forma muy importante, porque el mundo va a demandar un 50% más de alimentos. Y esos alimentos va a haber que producirlo con menos agua, porque estamos en un contexto de cambio climático, con menos agricultores, con menos tierra, pero con mucho mayor innovación y tecnología. Con mucho menos vamos a tener que producir mucho más. ¿Para qué? Para abastecer a un mundo que va a demandar un 50% ¿Y se complementan más las dos cosas, todos estos fenómenos de estos sectores del futuro que tú mencionaste, sí. versus los sectores del presente en la agricultura? Sí, yo creo que, por ejemplo, el hidrógeno verde va a ser muy importante para la agricultura. ¿Por qué? Porque ese barco que se va al otro lado del mundo, a China, que funciona hoy día con un combustible de origen fósil, ¿no? Combustibles fósiles, va a poder funcionar con hidrógeno verde. Entonces yo he escuchado ambientalistas, por ejemplo, decir, no hay que exportar cereza, porque se va en un barco que emite. Bueno, el tema no es no exportar cereza, el tema es cambiarle el combustible a ese barco para ojalá exportar mucho más. Y esto, perdón que hable tanto de la cereza, yo también soy productor de cereza, pero si hablamos de milagro, si hablamos de especies innovadoras, exportar 4.000 millones de dólares en cereza, generar 500.000 empleos ahora en 6 semanas, donde la remuneración aumenta en forma muy importante, donde trabaja la abuela, el abuelito, el tío, los hermanos, ¿no es cierto?, la cosecha, y eso significa un ingreso familiar para abordar el Año Nuevo, la Navidad, para que los niños puedan viajar por Chile, por el mundo, ¿no es cierto? Esas son puras buenas noticias que no las veo en la prensa. Así que hay que venir más seguido a CNN. Antonio, cuando se habla, por ejemplo, de hidrógeno verde, ¿cómo valora la labor que ha hecho el gobierno en esto? O la labor, o cómo ha tratado de movilizar en estas nuevas energías. Lo pregunto porque también hay una responsabilidad que se acusa. Ayer el presidente decía o culpaba de alguna manera este pesimismo ideológico, pero usted dice también que hay un manejo del gobierno que no ha permitido esta alianza público-privada hace harto rato, que está detenido. Sí, yo le diría al presidente Boric, con cariño y respeto, que no es un tema de ideológico, de pesimismo ideológico, ¿no? Es un tema de generar las confianzas entre el mundo público y el mundo privado. El presidente Boric no tiene una historia, ¿no es cierto?, en el mundo privado, en el mundo del emprendimiento. Nosotros la tenemos, ¿no? A mí me carga cuando el mundo empresarial habla mal del mundo político, porque yo creo que el mundo político, y especialmente en Chile, aunque no lo crean, es de muy buen nivel. Y tampoco me gusta cuando el mundo político no entiende el rol del mundo privado, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es generar las confianzas. ¿Y esas críticas rompen confianza? Rompen confianza, no ayudan. Si lo que tenemos que hacer justamente es todo lo contrario, es crear estas confianzas. ¿Para qué? Para generar esperanza, ¿no? Si no nos importa, imagínate, yo vengo de un gobierno anterior, ¿no? Donde la oposición fue con nosotros durísima. Nunca vi al presidente Piñera quejarse, nunca lo vi quejarse. Tuvimos un estallido social brutal, ¿no? Tuvimos la pandemia que fue también brutal. Entonces, yo le diría al presidente Boric, confía en el sector privado. Si no nos importa la ideología, es legítimo tener distintas ideas políticas, pero Chile primero siempre, ¿no? Y eso es lo que nos debe mover y motivar. Yo en ninguna reunión empresarial que he tenido, estoy en un gremio que es el más antiguo de Chile, 186 años, y el segundo más antiguo del mundo. Entonces, nunca he escuchado a un empresario decir no voy a invertir porque hay un gobierno de izquierda. Nunca he escuchado esa afirmación. Siempre el empresario va a estar buscando las oportunidades. Sí, el problema, Antonio, es cuando
hay posibilidades de generar cambios por vía legal parlamentaria y ahí, tanto de un lado como otro, se dice no voy a dar mi voto a ese gobierno de izquierda o no voy a dar mi voto a ese gobierno de derecha. Es que ese es un punto, Fernando, muy importante y que tiene que ver con el sistema político, ¿no? Cuando a uno le tocaba ir a la Comisión de Agricultura a la Cámara de Diputados, por Dios que era duro. O cuando le tocaba ir a la sala y escuchar el debate, por Dios que era duro, ¿no? Porque no había un debate objetivo, sino que ahí sí que había un debate muy ideológico. Y ser minoría en el Congreso, cuando uno está gobernando, también es muy difícil. Pero esa es la realidad, es para otro programa hablar del sistema político, pero yo creo que con urgencia tenemos que abordar ese tema para que nos permita retomar la política de los acuerdos. Antonio Walker, presidente de la SNA, muchísimas gracias por venir y lo invitamos a ver la temperatura, mira dónde, en el puerto de San Antonio. Mira que está bonito. Está despejadísimo, 20 grados hoy ahí en la región de Valparaíso y hoy amanece así este puerto también que nos trajo en ¿Qué profundidad tiene el puerto ahí para los barcos? Yo creo menos de 16 metros. No, de todas maneras. Pero debe tener 10, 12 metros. Ya. Bueno, muchas gracias, Antonio, una vez más. Gracias a ustedes. Gracias. Hacemos una pequeña pausa y volvemos.